Amigos y amigas de Periodismo Llamas, muchas gracias por conectarse a esta nueva entrevista, hoy junto a Mauro Andino Espinosa para abordar varios temas de coyuntura nacional. Estimado Mauro, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, estimado Jairo, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia, a las órdenes. Estimado Mauro, ¿cuál es el legado que deja Guillermo Lasso? ¿Cómo va dejando el país? Un legado de sangre, de dolor, de destrucción institucional. Prácticamente no ha cumplido nada de lo que ofreció durante la campaña electoral y durante sus 3 intentos a la presidencia de la República. Tal vez lo único positivo, la ejecución del plan de vacunación, un hecho que prácticamente ya nadie recuerda y que tampoco es que se lo pueda magnificar con la grandilocuencia que Guillermo Lasso pretendía, porque era una obligación del Estado garantizar algo elemental como es la salud, la vida de los ciudadanos en un escenario de pandemia. Por fuera de eso, creo que todo es dolor, todo es sufrimiento, empezando por el tema de la criminalidad, la ola de violencia. Al ritmo que vamos, terminaremos este año con 40 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta de nuestra historia. Terminaremos con una Policía Nacional y unas Fuerzas Armadas inoculadas por las bandas del crimen organizado. Si es que no se depuran estas instituciones, los aparatos represivos del Estado poco o nada podrán hacer para combatir al crimen organizado. Terminamos con una Policía Nacional también bajada la guardia, bajada la moral, sin el autoestima necesario para poder enfrentar con dignidad a las bandas del crimen organizado, porque ni siquiera ha sido capaz Lasso de darles chalecos antibalas, de comprar vehículos, patrullas, renovar un parque automotor de forma decente. No ha sido capaz ni siquiera de dotarles de una nueva tanda de uniformes, pero lo más elemental, y hoy por hoy tenemos policías express, que antes se graduaban y se formaban en al menos 2 años, hoy se forman en 6 meses, poco más son guardias de empresas privadas de seguridad, con todo respeto para los guardias de las empresas privadas. Así no se puede combatir al crimen organizado. Y en otras áreas creo que queda debiendo igual de forma absolutamente latente la destrucción del sistema de salud pública, la falta de medicinas. Tenemos pacientes que mueren en las puertas de los hospitales, que tienen que agendar sus citas médicas, sus intervenciones quirúrgicas para después de varios meses, y que evidentemente sus enfermedades, sus organismos no están pues al vaivén de las agendas institucionales del Ministerio de Salud Pública. En materia educativa, incumplimiento en el acceso a la universidad pública para más de 100,000 chicos, adolescentes que quieren estudiar la carrera de su preferencia. Otro engaño, otro embuste del gobierno del presidente Lasso. Y tenemos también un 65% de la fuerza laboral de nuestro país que vive o en el desempleo o en el subempleo, cuando él había ofrecido 4 millones de empleos, ¿sí? En 4 años de gobierno, es decir, 1 millón de empleos por cada año. Si estamos ya más de 2 años de periodo presidencial, al menos debió haber generado más de 2 millones de trabajo, y esto a su vez repercute en otro gran problema, que es la falta de liquidez de fondos para darle sostenibilidad a la seguridad social, porque entre menos empleo formal existe, menos afiliados existen. Al existir menos afiliados hay menos aportantes y existe menos dinero en la caja del seguro para poder pagar las jubilaciones y los aportes que mensualmente se reflejan en la pensión jubilar a la que tienen derecho nuestros adultos mayores principalmente y nuestros jubilados. Estimado Mauro, y de tantas áreas por solucionar para menos de 2 años de un nuevo gobierno, dentro de lo urgente sería solucionar el tema de la inseguridad con base en el crecimiento económico. Con este análisis que usted ha realizado, ¿cómo queda el país? ¿Es posible cambios importantes y reales, sobre todo, que se puedan dar en este tiempo, en un tiempo pequeño de gobierno? Es un tiempo demasiado corto. Creo que los binomios presidenciales y quien gane
la conducción del Estado este 20 de agosto, y si no, pues en una potencial segunda vuelta, como todo hace prever, tienen que estar conscientes que habrá que priorizar 4 o 5 temas urgentes en la agenda pública y política nacional. Creo que no se puede hacer todo lo que en determinados espacios se ha ofertado. A veces también se ha caído en un baratillo de ofrecimientos que en 14 meses, en 16 meses va a ser prácticamente imposible de alcanzar. Temas urgentes, el tema de la inseguridad, fortalecer las capacidades institucionales de la policía, fortalecer las capacidades institucionales de la función judicial, de quienes administran justicia, Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, pero también de quienes investigan y tienen a su cargo justamente la actividad preprocesal y procesal penal. Me refiero a la fiscalía. Si es que no hay presupuesto, entre otras cosas, para garantizar la independencia judicial, para tener infraestructura adecuada, para tener el suficiente personal, pero en lo fundamental, si es que no hay la protección del Estado para garantizar la vida de quienes tienen que evitar la impunidad de los altos capos del crimen organizado, no vamos a salir de esta espiral de violencia. ¿Qué juez o qué fiscal va a querer arriesgar su vida o la de su familia si no tiene la protección y la seguridad del Estado? Si a cambio de un fallo les dicen plata o plomo, les dan esas dos opciones, al más puro estilo de una serie de Netflix. Entonces, eso es fundamental y creo que eso sí se lo puede abordar en el corto y mediano plazo que tendrá el futuro gobierno. Y en materia de salud, indudablemente, comprar todo el catálogo de medicinas más elementales, más básicas, para que se pueda dar la atención suficiente a los usuarios, a los pacientes de la red del sistema de salud pública a nivel nacional. Y en materia de empleo, tratar al menos de mitigar, disminuir paulatinamente el porcentaje de desempleo y de subempleo, entre otras cosas garantizando el acceso a crédito público a través de la banca pública con amplios plazos para poder pagar esos créditos, bajas tasas de interés, y yo me atrevería a decir que el gran desafío también es reducir las tasas de interés de la banca privada, que dicho sea de paso es de las más altas, si no la más alta a nivel de la región en toda América Latina. Y en una economía dolarizada, esto perjudica sobre todo a los medianos y pequeños emprendedores, que son los que por falta de capital semilla o no pueden emprender o no pueden ampliar su giro de negocio, y esto repercute a su vez en que no puedan producir más, contratar más mano de obra, vender más y evidentemente reactivar el aparato productivo. Ahora, en el proceso electoral, estimado Mauro, Ecuador enfrenta un proceso electoral, pueda que el más violento de su historia, pero además un proceso complejo porque se da luego de la muerte cruzada que decreta el presidente Guillermo Lasso, esto para evitar su juicio político en la Asamblea Nacional. Poco tiempo para la campaña, para dar a conocer sus propuestas, y algo que ha empeorado más el proceso también, el asesinato a Fernando Villavicencio a la salida justamente de un mitin político. ¿Cómo llega el ciudadano a la votación? ¿Qué busca el ciudadano de su candidato, estimado? Primero, Jairo, creo que debemos rechazar absoluta y tajantemente este crimen atroz, un magnicidio perpetrado en contra de Fernando Villavicencio. Más allá de las profundas diferencias políticas que en mi caso personal yo las mantenía con Villavicencio, un actor político con quien jamás yo habría coincidido por muchos factores y circunstancias, pero eso no hace que como ser humano yo no me pueda solidarizar con su familia, con su militancia, con los ciudadanos que confiaban en Fernando Villavicencio, y evidentemente rechazar un acto de barbarie que aterroriza a los ecuatorianos y que además no solo ataca a la democracia, no solo le quita la vida a un candidato presidencial, sino que además está aniquilando la capacidad de reconocernos pacíficamente en el marco de nuestras diferencias entre ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Por qué? Porque el acto criminal en contra de Villavicencio avivó y agitó nuevamente el lenguaje de polarización, de estigmatización, de odio,
y nuevamente reafirmó esta lógica de los ismos, del correísmo versus el anticorreísmo, una cuestión que parecía ya la estábamos empezando a superar progresivamente. Lamentablemente, otra vez esto se genera como resultado de este acto criminal que, reitero, todos debemos rechazar. En lo político es inevitable no mencionar que este hecho modifica el tablero político, juega a favor de determinadas candidaturas y perjudica a otras, básicamente por un encuadre mediático, por un framing, como dirían los expertos, que posiciona una narrativa hasta cierto punto perversa. Y ahí debo también ser enfático. Las acusaciones infundadas hasta el momento, porque esto es responsabilidad de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de la Administración de Justicia, identificar a los autores intelectuales y materiales de este delito. Pero hasta el momento, acusaciones infundadas, amplificadas incluso a través de grandes medios de comunicación hegemónicos de la prensa internacional, endosándole la responsabilidad a la Revolución Ciudadana y al mismo expresidente Correa, lo cual indudablemente posicionó una narrativa, una responsabilidad que no ha sido comprobada, que no ha sido demostrada y que ha perjudicado electoralmente a las candidaturas que están siendo auspiciadas por la Revolución Ciudadana y que las presiden en este caso Luisa González y Andrés Arauz. Creo que esto no favorece en nada al clima democrático que debería existir y tristemente también quienes han reemplazado a Villavicencio en su candidatura, en particular el señor Cristian Zurita, ha realizado una serie de acusaciones invirtiendo la carga de la prueba, cuando algo fundamental en todo Estado de Derecho es que quien acusa del cometimiento de un delito penal es quien debe probar la responsabilidad de quien está supuestamente acusado de aquello, pero no al revés, pues. Aquí parecería que los acusados son los que tienen que demostrar su inocencia, es decir, estamos atacando a todo principio universal del debido proceso, estamos atacando la presunción de inocencia y estamos constituyendo una narrativa peligrosísima para la paz y la convivencia pacífica como comunidad entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Estimado Mauro, ¿y usted qué opina, por ejemplo, que el expresidente Rafael Correa también habla en cambio de un complot y él la acusa con nombres María Paula Romo, Patricio Carrillo y Salinas? Yo no podría ser tajante en estas afirmaciones, pero sí hay hipótesis y a uno le generan muchas sospechas y no son cuestiones que yo las diga a título personal. La propia hermana de Fernando Villavicencio, la propia esposa de Villavicencio, apenas se dio este trágico hecho, denunciaron, entre otras cosas, que no se respetaron los protocolos de seguridad, que Villavicencio no salió del meeting que había terminado por donde debía salir, que no tuvo el resguardo policial suficiente, que no tuvo el carro blindado que debía tener a su disposición. Acaba de salir unas declaraciones en Ecuavisa de quien era el conductor designado para llevarle a Villavicencio en su recorrido, en el cumplimiento de su agenda política, donde desmiente la versión oficial de la Policía Nacional. Hay muchas contradicciones, además de muchas disputas internas entre los propios aliados y agentes políticos que patrocinaban la candidatura de Villavicencio. Esto indudablemente a uno hace que le generen muchas suspicacias, muchas sospechas. Lo que sí me atrevo a decirle tajantemente, Jairo, es que evidentemente la muerte de Villavicencio, si a alguien no le convenía, era a la Revolución Ciudadana, porque no había que ser demasiado sabio ni erudito en política para identificar que si es que le pasaba algo a Villavicencio, como lamentablemente le pasó, a los primeros que les iban a señalar y acusar de esto era a la gente de la Revolución Ciudadana. No tenía ningún sentido lo que se ha tratado de posicionar y de manipular en la opinión pública, porque el electorado de Villavicencio, pregunto yo, ¿estaba básicamente en los estratos populares? ¿Estaba básicamente en sectores organizativos, sociales de izquierda? ¿O es un estrato políticamente hablando de clase media, media alta,
y además, sobre todo, anticorreísta. Evidentemente es un electorado principalmente de clase media, media alta y sobre todo anticorreísta, afincado en los cascos urbanos del país, donde la revolución ciudadana no es fuerte. Y ese electorado, con el desaparecimiento funesto, trágico de Villavicencio, jamás se iba a endosar o iba a migrar hacia Luisa González y Andrés Arauz. Si a alguien le beneficia políticamente la muerte de Villavicencio, es a gente como Topic, a gente como Sonnenholzner y tal vez incluso en menor medida al mismo Yacu Pérez, porque han demostrado un anticorreísmo radical, sobre todo Sonnenholzner y Yacu Pérez, y Topic porque de alguna manera encarna un perfil parecido al que trataba de posicionar Villavicencio. Pero pensar que supuestamente en algo le beneficiaba a la Revolución Ciudadana, a mí me parece que es algo absolutamente descabellado por donde se lo ve. Estimado Mauro, este 20 de agosto no solamente se votará por un binomio presidencial, sino también por un nuevo parlamento que también entrará en funciones hasta el 2025. ¿Qué deberían retomar los nuevos asambleístas de la anterior asamblea o qué proyectos urgentes se deberían tratar? Nuevamente regresemos al tema del tiempo. En 14 a 16 meses de periodo legislativo que durará aproximadamente, será muy difícil aprobar un paquete voluminoso de leyes. ¿Por qué? Porque si es que únicamente nos remitimos a los plazos que establece la ley de la función legislativa, solo para un informe para primer debate y para un informe para segundo debate en una comisión especializada permanente, los miembros de esa comisión pueden tomarse hasta 90 días en cada caso, sin perjuicio de que se puede pedir prórrogas también, pero asumamos que se toman todo el plazo, 90 más 90, solo ahí tenemos 180 días, más los plazos para incorporar en el orden del día en el pleno de la asamblea, para que luego vaya donde el presidente de la república y dentro de los 30 días vete parcial o totalmente el proyecto, para que luego regrese a la asamblea otros 30 días más, es decir, estamos hablando probablemente ya no solo de 180 días para los informes de 6 meses, sino probablemente de 9 a 10 o hasta 11 meses para aprobar un proyecto de ley. Entonces, dependiendo de la complejidad y de la temática de cada uno de estos proyectos, estos también se demorarán más o menos tiempo. Ahora, hay que identificar que por el método de adjudicación de escaños y por el escenario político que vivimos en estos momentos, muy probablemente ningún partido tenga mayoría absoluta y volvamos a repetir un escenario similar al que acabamos de dejar atrás cuando teníamos asamblea previo a la disolución del Parlamento. Es probable que a través del método de Webster, que es un método proporcional y que sobre todo permite que las organizaciones políticas medianas y pequeñas también logren pellizcar ciertos escaños, ¿sí? Evidentemente las grandes son las que más escaños se van a llevar, pero las medianas y pequeñas van a pellizcar escaños. Esto hará que se atomice la representación parlamentaria. Y ahí mucho dependerá de la habilidad, en el buen sentido, de la destreza, de la experiencia política y también del talante democrático de quien gane la presidencia para entender que si no tiene mayoría absoluta en la asamblea tiene que ceder, pues. O sea, no va a replicar lo que intentó Lasso, intentar estirar las piernas y los pies más allá de lo que le cubrían las sábanas, o intentar a patadas lograr que le aprueben los proyectos de ley cuando no tenía mayoría absoluta. En el caso de Lasso ni siquiera tenía un bloque parlamentario por sí solo, porque para tener un bloque parlamentario se requieren 14 legisladores y él tenía apenas 12 propios de creo. Consecuentemente, de esa mala experiencia, creo que hay que aprender y también quienes estén en el legislativo tendrán que entender que no pueden jugar al todo o nada, que esto no se trata de blanco o negro. Tendrán que matizar sus posiciones para tratar de coordinar cierta relación que no sea tensa, que sea medianamente fluida con el ejecutivo de turno y que se puedan aprobar leyes en al menos 3 o 4 grandes cuestiones. Seguridad social, que creo que requiere una reforma, pero no poniéndole todo el peso de la reforma a los pobres trabajadores o afiliados del país, sino
que sea una reforma, primero que cambie la arquitectura institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, democratizar las representaciones, que exista mayor rendición de cuentas, mayor transparencia en el manejo de los fondos, de los asegurados, de los afiliados, que se incorpore la participación de los distintos actores, no solo con una comisión de tecnócratas neoliberales de ultraderecha y solo en universidades privadas, y que ni siquiera se tome en cuenta académicos de universidades públicas que bien pueden aportar también desde su visión intelectual para la construcción de un proyecto tan importante. Creo que es fundamental también discutir proyectos de ley en materia económica. ¿Por qué no pensar, y esto es algo que ningún presidenciable ha hablado, en un impuesto a la riqueza, al patrimonio, excepcional? En algunos países post pandemia se lo ha hecho, para tratar de mitigar las desigualdades y las enormes asimetrías. En América Latina y en Ecuador a nuestras élites no les gusta pagar impuestos. Y este es uno de los grandes problemas. Bueno, si no les gusta pagar impuestos, por ejemplo, evadir el impuesto a la renta, maquillar sus ganancias, sacar sus recursos, evadir y eludir el fisco, pues bueno, creo que al menos se podría poner un gran impuesto al patrimonio, a la riqueza, a los activos que tienen los 500 grupos económicos más poderosos de este país para tratar de solventar la parte de seguridad y el gasto social. Y otro proyecto de ley en materia económica, garantizar líneas de refinanciamiento para aquellos medianos y pequeños emprendedores, las famosas pymes que tienen créditos con la banca pública, extenderles los plazos, darles ciertas moratorias y también, si es que la banca privada no quiere colaborar, exigir a través de una norma, obligar, mejor dicho, a través de una norma, a que se entreguen mayores porcentajes, mayores cantidades de crédito productivo y no únicamente de crédito de consumo, pero a bajas tasas de interés, porque reitero lo que dije antes, a nivel de la región tenemos las tasas de interés más altas de América Latina. Así es, estimado Mauro. Quería preguntarle qué tal su experiencia como asesor en esta última asamblea. Bien, bastante intensa. Creo que es de las experiencias más interesantes de mi vida. Yo en su momento ya había sido asesor legislativo, pero indudablemente no me tocó vivir lo que hoy se vivió, pero en términos generales creo que profundamente positiva. Se aprende de las cosas buenas y también, por supuesto, de las cosas malas. Se aprende y se ratifica lo que se debe hacer y también se aprende de ciertas cosas que no se deben volver a hacer para no cometer ciertas equivocaciones que bien pueden suceder en el camino. Permítame hacerle la última pregunta, mi estimado Mauro, para finalizar. La consulta del Yasuni, no sé si usted está a favor o en contra, pero es una consulta bastante importante, 1.200 millones de dólares que el país dejaría de recibir. ¿Qué opinión le merece, estimado Mauro? Mire, respecto del Chocó Andino, yo voy a votar a favor de precautelar, de mantener, de cuidar esta reserva natural, esta área protegida, decirle no a la minería. Yo tengo que sufragar acá respecto de esa consulta popular, y en el caso del Yasuní estoy analizando fríamente, aún estoy revisando algunos documentos, no quisiera adelantar mi criterio porque es un tema bastante complejo. Por un lado, la supuesta pérdida que existiría, hablan algunos expertos, de aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales. En cambio, los grupos ecologistas hablan únicamente de una pérdida de 140 millones de dólares al año y de otras posibles fuentes de compensación. Creo que es un tema muy sensible porque yo siempre digo, hay que precautelar la naturaleza, pero a cambio también creo que hay que tener alternativas para identificar de dónde se pueden obtener esos recursos económicos que dejaríamos de percibir por la no explotación de esos recursos naturales. Yo también le digo sí a la vida, le digo sí a la naturaleza, le digo sí al Yasuní, pero al mismo tiempo me parece injusto, me parece egoísta que los grandes países desarrollados, que son los más contaminantes, los que más producción y emisión de gases de efecto invernadero generan en el mundo, que son los países industrializados, ellos no nos compensen absolutamente nada cuando son los que más contaminan. Y nosotros, que no somos un país industrializado, que vivimos en condiciones de exclusión y de pobreza y que tenemos amplias brechas
en materia de igualdad de oportunidades y de derechos sociales, seamos los que tengamos que sacrificar nuestros recursos en desmedro de muchos sectores de la población. Es un tema bastante polémico, discutible. Intentaré tomar la mejor decisión y eso pues seguramente lo haré ya en mi yo interior, pues horas antes de acercarme a sufragar en el recinto que me corresponde. Indicaba David Almeida en una entrevista que le realizaba que desde la explotación petrolera en el ITT no hay denuncias de afectaciones a ninguna especie, e incluso los mismos Yasunidos y otros analistas que también he entrevistado por el sí hablan de que en algún momento podría existir alguna afectación, pero el trabajo de Petroecuador en ese bloque ha respetado los principios ambientales. Porque sabemos históricamente el paso de las empresas petroleras por lo general han sido desastrosas, pero no sería el caso del ITT. Además, se está diciendo mucho de cualquier cifra, por ejemplo, de los costos operativos, la inversión realizada en el bloque, y por el contrario, no menciona lo que, aparte de perder la renta petrolera, lo que cuesta remover y trasladar la infraestructura que se encuentra en el ITT, el costo por compensaciones sociales de ese bloque, cuánta gente trabaja en esos campos y finalmente cómo sustituir esos rubros, ¿no?, del ITT, porque no indica eso en la consulta. Pero en todo caso, ahí para que cada uno lo analice, nos hemos hecho unos debates para que puedan revisar. Estimado Mauro, su reflexión final para poder despedir esta entrevista y como siempre muy agradecidos con usted por su tiempo que nos brinda. Agradecerle a usted, Jairo, por la invitación y hacer un llamado a la ciudadanía que sufraguen con absoluta libertad, que sufraguen por quien su conciencia les dicte, les ordene, porque creo que uno tiene que hacer lo que su conciencia le mande, no lo que nadie le obligue, no lo que nadie le trate de manipular, de inducir, de persuadir a través del miedo o a través de las mentiras y de los engaños. Creo también que es fundamental hacer un llamado a la paz social. Bajemos las tensiones durante estos últimos días. El lenguaje de polarización, de odio, se ha acrecentado terriblemente en las redes sociales. Creo que es imperativo que seamos capaces de reconocernos en medio de nuestras diferencias políticas, entendiendo que la política y las discrepancias que surgen de ella se deben procesar en el marco democrático. Para eso sirve la democracia, para eso sirven las elecciones, para que nuestras diferencias se resuelvan a través del pronunciamiento popular, a través de la regla de la mayoría, para evitar que nuestras diferencias trasciendan hacia el campo del conflicto físico, del conflicto verbal. Justamente para eso sirve la democracia. Y que bajemos las tensiones porque como ecuatorianos estamos cerca de llegar a un punto de no retorno, donde no seamos capaces ni siquiera de reconocernos y de respetarnos unos a otros. Hay que bajarle varios cambios a la polarización por el bien no solo nuestro, sino de quienes vendrán, de las futuras generaciones. Y un llamado final al Estado Central, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a Guillermo Lasso, al Consejo Nacional Electoral, a que se garantice la seguridad, la transparencia del proceso electoral. La seguridad, la vida de los ciudadanos debe estar garantizada para que la gente pueda ir a votar en paz, pueda ir a votar con certezas. No quisiera pensar ni en las peores pesadillas, que este día domingo pueda generarse algún evento de peor envergadura de los que ya hemos visto durante las últimas semanas con el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, el asesinato de Fernando Villavicencio. Que se precautele la seguridad, el orden del proceso electoral y que la gente pueda sentirse segura de que su voto, además, se respetará y que existirán resultados fiables de que el juicio, la decisión final de la mayoría sea respetada. Estimado Mauro, cuídese muchísimo, muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado, cuídense mucho, bendiciones y nos veremos en una nueva oportunidad. Tengan todos ustedes un buen resto del día. Saludos cordiales.